Se cruzaron plantas de pimiento picante con plantas de pimiento dulce. La F1 fue de frutos picantes y la F2 de 32 picantes y 10 dulces. Con esta información podemos afirmar lo siguiente. La generación parental fue de individuos homocigotos, uno dominante y otro recesivo. También podemos plantear la ley de la dominancia completa, para este caso estableciendo que pimiento picante va a ser nuestro fenotipo dominante, que vamos a modelar con homocigotos dominantes o heterocigotos, mientras que pimiento dulce va a ser nuestro recesivo, que va a ser igual a los genotipos homocigoto recesivo únicamente. También podemos plantear que en la generación F1 se obtuvieron solo heterocigotos. Eso porque ya sabemos que en un cruce de dos homocigotos, uno dominante y otro recesivo, se obtienen únicamente heterocigotos. Y por lo tanto, en la generación F2, al cruzar heterocigotos, se obtiene un fenotipo de 3 dominantes más un recesivo. Lo que en términos de probabilidades quiere decir que tenemos una probabilidad del dominante de 3/4 y una probabilidad del recesivo de 1/4. Establecido esa información previa, ya podemos comenzar a responder preguntas. Comencemos con la primera. ¿Cuántas plantas picantes se espera que sean homocigotas y cuántas heterocigotas? Digamos que vamos a tomar únicamente la muestra de las plantas de fenotipo dominante, es decir, las 3 dominante. Recordemos que en un cruce de heterocigotos, ese 3 dominante más un recesivo fenotipo va a estar representado por el siguiente genotipo, el que es la solución del trinomio cuadrado perfecto, es decir, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tomar únicamente la muestra de individuos de genotipo que formarán el fenotipo dominante. Y aquí vamos a determinar las probabilidades teóricas únicamente para esta muestra, ignorando a los recesivos. Y por lo tanto las probabilidades teóricas cambian. La probabilidad de dominante, de homocigoto dominante en una muestra de dominantes va a ser de 1 dividido, y aquí está la diferencia. No va a ser 4 porque nuestra muestra solo tiene 1 más 2, o sea 3. Por lo tanto, la probabilidad del homocigoto dominante va a ser de 1/3, mientras que la probabilidad del heterocigoto va a ser igual a 2 sobre 3, o sea 2/3. Una vez que tenemos la corrección de las probabilidades para una muestra de homocigotos, lo que hacemos es invocar la ley fundamental de la probabilidad, que establece que la probabilidad de un evento cualquiera va a ser igual al número de eventos sobre el número total de eventos. Esta ecuación ya la usamos acá para términos o cálculos teóricos, pero digamos que estamos buscando un cálculo más práctico, y es cuántas plantas picantes esperan que sean homocigotas y cuántas heterocigotas. Entonces, las plantas picantes son 32. Por lo tanto, ese 32 va a ser el n experimental, que con la probabilidad teórica nos permitirán predecir un número de eventos, es decir, de individuos con cierta característica determinada por la probabilidad. Así pues, lo único que hay que hacer es despejar el número de eventos, pasando el número total de eventos a multiplicar y expresando la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la solución analítica para resolver esta pregunta. Lo único que hay que hacer es comenzar a reemplazar. Primero, para el genotipo homocigoto dominante, su probabilidad es de 1/3 y el número total es 32. Por lo tanto, la probabilidad es de 32 sobre 3. Al realizar la división vamos a redondear a sin decimales porque estamos calculando un número de eventos. Y ese es un número cuantizado, o lo que llaman los matemáticos una variable discreta. Por lo tanto, 32 sobre 3 es 16.6. Entonces procedemos a hacer la división. 30 entre 3 es igual a 10. Pero nos falta 2 entre 3. 2 entre 3 no cabe.
así que colocó 0 punto y el 2 se convierte en un 20. Ahora sí puedo calcular 20 en 3, que debe caber 6 veces. Esto sería entonces 18, pero no me importa el resto porque aquí ya tengo lo que necesito sumarle al 10, que sería 0.6. Pero habíamos dicho que debo redondear al entero más cercano. Como esto quedaría como 10.6, su entero más cercano es 11. Así que el número de homocigotos dominantes van a ser 11 de los 32 pimientos picantes. Como sabemos que 11 de los 32 son homocigotos dominantes, entonces la diferencia va a ser la de los heterocigotos. Es decir, no necesitamos utilizar otra vez la ley fundamental de la probabilidad, sino simplemente determinar que el número de heterocigotos será igual a restar el número total menos el número de homocigotos. Entonces el número total era 32, el número de homocigotos dominantes 11, y sacamos la diferencia. De 1 a 2 es 1, de 1 a 3 es 2. Por lo tanto, el número de heterocigotos es 21, el número de homocigotos dominante es 11, la suma de ambos da 32, que serían los pimientos con fenotipo dominante. En el literal B nos piden cómo averiguar cuáles de los 32 plantas picantes son heterocigotas. En esos casos se emplea lo que se denomina usar un cruce de prueba contra un homocigoto recesivo. Eso se debe a lo siguiente. Si cruzamos un homocigoto dominante contra un homocigoto recesivo, ya sabemos que su genotipo resultante en la siguiente generación va a ser heterocigoto. Por lo tanto, todos los fenotipos van a ser dominantes. Sin embargo, si cruzamos un heterocigoto contra un homocigoto recesivo, los genotipos obtenidos van a ser heterocigoto la mitad y homocigoto recesivo la mitad, y por lo tanto los fenotipos visibles van a ser la mitad dominantes y la mitad recesivos. Por lo tanto, en un cruce prueba, sabemos que si obtenemos únicamente dominantes, eso significa que el individuo contra el que cruzábamos era un homocigoto dominante. Pero si obtenemos la mitad dominante y la mitad recesivo, eso significa que el individuo contra el que cruzábamos era un heterocigoto. Bueno, eso se hacía antes de tener tecnologías un poco más coquetas como la electroforesis, que en la actualidad permiten hacer ese tipo de investigaciones sin la necesidad de usar un cruce prueba y de tener que esperar toda una generación para que se manifieste el carácter con su rasgo específico. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de genética clásica. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.